Momento de dar la bienvenida al ingeniero agrónomo Hugo Valiente, técnico del Departamento de Nematología, y lo que adelantamos en el bloque anterior. Vamos a hablar sobre este tema, la dinámica poblacional de nemátodos en el cultivo de soja y también caña de azúcar. Ingeniero, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación y muy buen día para toda la teleaudiencia. Bien, sabemos que desde el IPTA siempre trabajan intensamente para poder generar todo el resguardo que se necesita también en cuanto a tecnologías, análisis, pero para que podamos hacer como una introducción a qué nos referimos cuando hablamos de nemátodos y de lo que es también el trabajo que realizan ustedes actualmente. Bueno, cuando hablamos de nemátodos nos referimos a unas lombrices microscópicas que atacan a las raíces de las plantas y por ende causan daños económicos, ¿verdad? Eso le hace importante para su estudio. Yo formo parte del laboratorio del Departamento de Nematología, ¿verdad? Del IPTA, que hace años se viene dedicando al trabajo de servicio, por un lado, que sería identificar un problema existente para un productor, por ejemplo, o para mismos los departamentos y programas dentro de la misma institución, ¿verdad? O sea, ese es el servicio. Y en el caso de que se encuentre un problema determinado, recomendar. Y en el caso de que el productor tenga la voluntad de trabajar con nosotros en algún sistema, alguna forma de manejo, también se acompaña, ¿verdad? Como es el caso del trabajo que se está realizando en soja y en caña de azúcar, ¿verdad? Sí, en este punto específico, porque decidimos hablar sobre soja y caña de azúcar, sí. ¿Han avanzado, se están logrando avances importantes? ¿Y qué se logra determinar a partir de la intervención del IPTA o los trabajos que ustedes están realizando? Bueno, a partir de nuestra intervención en primera instancia, lo que se logra es identificar la existencia o no de un problema determinado, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de soja, el productor llama, está preocupado por un problema y nosotros lo que asistimos es para hacer los muestreos correspondientes, llevar al laboratorio, hacer la identificación y a partir de ahí detectar si hay o no ese problema. En el caso de soja, el nemátodo del quiste de la soja, ¿verdad? Que es siempre un problema que se está tratando de retener para que no avance, ¿verdad? No, porque finalmente esto tiene una repercusión en la cosecha y que puede ser... Sí, una repercusión directa. Una repercusión directa. Sí, sí, sí. En este sentido, ¿cómo estamos en área que estamos cubriendo hoy día y que ustedes tienen intervención? Sí, bueno, existen varios trabajos ya realizados por la que sería mi jefa o mi compañera de trabajo, la ingeniera Lidia Pedroso, que es especialista en el nemato del quiste de la soja, donde están digamos, las zonas con los focos identificados ya. Está totalmente zonificado, georreferenciado en una asociación, digamos, que se hizo con la Facultad de Ciencias Agrarias, con INVIO y el IPTA, ¿verdad? Donde se hizo una identificación zonal de todos los puntos donde se encuentra. Digamos que todavía no se extendió mucho, pero sin embargo cada vez se va encontrando en más. Se expande. Sí, se va expandiendo porque bueno, el monocultivo lleva a eso de alguna u otra forma. Okay. ¿Se puede controlar de cierta forma esto? Lo que se recomienda siempre es la palabra control, pues ya últimamente no se usa mucho porque uno se da cuenta de que tiene que convivir con la plaga. Entonces lo que ya el término utilizado actualmente es el manejo, o sea... Okay. O sea, no sería control, sería el manejo de la plaga. El manejo. Y el manejo de nematodos es muy importante como cualquier otro manejo, por ejemplo, el de plagas, enfermedades, incluso el estado nutritivo del suelo. Entonces sí o sí tiene que formar parte. Hasta ahora no se conoce ningún producto químico efectivo, ni tampoco biológico se sigue estudiando, ¿verdad? El biológico suele ser efectivo, pero siempre tiene alguna barrera que es la aplicación, la multiplicación o el precio muchas veces, ¿no? Entonces la rotación de cultivos es lo que últimamente se viene, digamos, identificando como efectivo para un manejo. La rotación de cultivo. Que generalmente puede ser soja, sorgo, maíz, que es lo que se maneja un poco ahora, ¿no? Normalmente, sí, dependiendo, ¿verdad?, de cuál es el género que te está causando problemas. A partir de esto y de las investigaciones, porque siempre sabemos que las investigaciones son fundamentales, hoy día la tecnología es crucial a la hora de producir en el campo. Sí. Se busca todavía hacer frente a esto en lo que hace las investigaciones que ustedes
realizan en los focos detectados, ¿hay un factor común que sea determinante para poder decir esto es lo que está causando o estos focos son, digamos, detectados una vez que ya está la plaga instalada? Sí, ese es uno de los problemas, digamos, más serios con los nematodos, que cuando detectas su presencia es porque ya está muy bien establecido y ya te causó el daño, ¿verdad? No tiene una sintomatología muy específica, porque es solamente una marchitez y una clorosis de hoja que puede ser por cualquier cosa, puede ser por estrés hídrico, nutritivo, entonces... Pueden sí, ser varias las puede ser causas. cualquier factor. Entonces, El análisis que realizan para conocer más acerca de esta plaga se puede observar solamente por microscopio, digamos en la fase inicial, porque como bien decías, cuando ya está instalada la plaga, ya afectó a la planta en sí, sí. Está a la vista, pero prácticamente es indetectable. Sí, su inicio, ¿no? la única manera efectiva de detectarle es haciendo una muestra de suelo o raíz, ¿verdad? Entonces a partir de ahí identificas primero su presencia y después la cantidad, digamos, de las larvas o de individuos por cantidad de suelo, entonces ahí ya te vas dando cuenta de si realmente es un problema o no, ¿verdad? Okay. ¿Es recomendable entonces realizar una intervención antes, durante, digamos, el proceso o...? Sí, como cualquier, por ejemplo, la mayoría de los productores realizan un muestreo de suelo para ver el estado nutricional, ¿verdad? Sí, totalmente. Y en ese mismo momento se puede hacer uno también para ver el estado sanitario, digamos, de su suelo, ¿verdad? Este enemigo identificado también es el mismo que afecta a la caña. En el caso de la soja, no. Ok. En la soja hablamos de Pterodera glycine, que es el nemato del quiste de la soja, y en caña de azúcar hablamos principalmente de Pratylenchus, ¿verdad? Ok. Que es un nemato que entra dentro de la raíz y a medida que come va migrando, o sea, deja unas galerías dentro de la raíz, entonces perjudica enormemente a la planta y al rendimiento final por ende, ¿verdad? Sucede lo mismo que está sucediendo con la soja, que una vez que ya está instalada la plaga, se puede detectar. Claro, y una vez que está instalada es muy difícil de controlar, justamente es el problema, entonces ahí es donde viene el manejo. Y a veces se complica mucho en el caso de la caña de azúcar, que por lo menos tiene que estar varios años un mismo cultivo, ¿verdad? Entonces, en este trabajo que estamos viendo, estamos haciendo en caña de azúcar, estamos probando asociando las líneas de caña de azúcar con ciertos abonos verdes en el medio, asociar las dos plantas. Okay. Entonces, esos abonos verdes son atrayentes también a los nematodos. Entonces, es como darle, por decirlo mal y rápido, un buffet al nemato. Entonces puede elegir comer este o atacar esta planta o atacar el otro. Y de eso nos referimos cuando decimos convivir. Convivir, exactamente. Veíamos justamente la caña como apoyo, ¿verdad? Y decías que se mete dentro de la raíz. Se mete Sin duda esto afecta al tejido en sí de lo que es la planta en sí de la caña. Y esto permite también que inicie finalmente otra bacteria, ¿no? Totalmente. Tiene efecto directo e indirecto. El directo sería cómo ellos afectan a las células y a la translocación de nutrientes para la parte aérea, ¿verdad? Okay. Y la indirecta serían las heridas que dejan para el paso libre a cualquier otro microorganismo que pueda afectar también al cultivo, ¿verdad? Hasta el momento, digamos, se han logrado encontrar estos focos en ciertos departamentos del país o esto, digamos, no tiene que ver con las zonas, ya sea por el suelo fértil, ya sea por, digamos, las características de la zona. Normalmente las características de las zonas tienen más que ver con el cultivo en sí y la presencia de ese cultivo hace que se desarrolle más un determinado género, ¿verdad? Es porque abunda el alimento para ese género, ¿verdad? A partir de esto, digamos, cuando uno tiene que lidiar con este tipo de problemas, ¿se puede finalmente conseguir convivir y lograr los objetivos de producción por hectárea o está ya destinado a tener un porcentaje importante de pérdida en la producción? En el caso de realizar un buen manejo, sí. Está demostrado que se puede lograr otra vez un buen rendimiento final, prácticamente sin problemas, ¿verdad? Pero tiene que ser año tras año el seguimiento, ¿verdad? de ese manejo. Por ejemplo, cuidar el porcentaje de materia orgánica, sí o sí va a redundar en beneficio directo a tu cultivo, así como también digamos, la proliferación de controladores enemigos naturales mismos, ¿verdad? En suelos desnudos y pobres es donde la plaga se desarrolla más fácilmente, ¿verdad?
Siempre hablamos de los fungicidas, de poder, digamos, establecer los plazos que sean correctos en cuanto a su aplicación, el manejo. Esto también es fundamental para poder hacer frente a esta plaga. Sí, en el caso de trabajar con controladores biológicos, principalmente sí, porque si vos estás usando un controlador biológico y después haces una aplicación, por un lado puede ser desmedida, por otro lado puede ser desincronizada, entonces puedes estar matando tu mismo remedio, por decirlo de alguna manera. Ok, estás teniendo un efecto adverso. Claro. En este caso. Sí. Desde el IPTA, ustedes toman estas muestras, digamos, trabajan en el campo in situ, tienen que llevar estas muestras hasta el laboratorio, tiene un proceso de análisis. ¿Cómo es el trabajo para conocer un poco de qué manera operan desde el IPTA? Ok, entonces nosotros vamos al lugar, hacemos un muestreo de suelo específicamente y de raíz en el caso de que sea necesario, ¿verdad? Puede ser en el foco en sí, si es que hay un foco, o en un área determinada, en una superficie determinada, ¿verdad? Ahí distribuimos en muestras, submuestras, dependiendo de qué tenemos enfrente, y eso se lleva al laboratorio y eso pasa por un proceso de tamizado y centrifugado. Entonces lo que hacemos ahí es traer los nematodos del suelo que trajimos del campo, ¿verdad? Y en el caso de tener muestras de raíces, hacemos un licuado para extraer los nematodos que puedan estar dentro de las raíces. Como en el caso de la caña. Como en el caso de la caña, por ejemplo, ¿verdad? O mismo de la soja también, ¿verdad? Que podemos encontrar huevos y hembras en el quiste, ¿verdad? Eso es importante. ¿Cómo digamos, digamos, se propaga esto? En general por masa de huevos, ¿verdad? Ellos se alimentan y cumplen su ciclo y ahí van formando una masa de huevos y liberando. En el caso de terodera, la hembra va, mete el cuerpo, la mitad del cuerpo en la raíz, la mitad que queda adentro es la que succiona el alimento que necesita, y la mitad que queda afuera es la que forma la masa de huevos, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos ver el quiste, ¿verdad? Entonces, ¿se manejan datos de cuánto aproximadamente en porcentaje esto afecta hoy día a la producción? Porque hablamos de grandes extensiones y sabemos de la importancia de hacer frente a este tipo de plagas. Siempre hablamos también de reducción o una merma en producción. ¿Tiene que ver con los nematodos en cierta forma un porcentaje importante de esto? Sí, dependiendo del grado de ataque puede ser del 3% al 80%, incluso vimos en invernaderos, en cultivos hortícolas, el 100%. También se tiene. Sí, prácticamente la planta ni siquiera llega a cumplir o sea, llega a florecer, pero va abortando todo, no puede formar frutos siquiera. Okay. Y estos datos, digamos, demuestran que esto ha ido aumentando en cuanto a área de cobertura, o se ha logrado convivir conforme a las recomendaciones que hacen los expertos. Bueno, esos datos lo que demuestran es que los nematodos son un problema serio realmente, que muchas veces no se ve, se desconoce totalmente, ¿verdad? Y ese desconocimiento lleva a que esto se pueda extender en cualquier área de cultivo sin que el productor se esté dando cuenta, ¿verdad? Muchas veces este puede ser el problema fundamental. Muchas veces el problema principal, y se ataca al secundario, porque como dijimos, hablamos hace rato de que un nemato puede dejar heridas. Claro. Entra un hongo, otra bacteria. Sí, entra un hongo o una bacteria y la planta expresa la sintomatología de ese hongo o bacteria. Entonces el productor puede ver, o un ingeniero a cargo mismo también puede ver solamente la sintomatología y equivocarse. Entonces siempre es recomendable recurrir al muestreo y a la identificación. Hay ciertas temporadas dentro de un calendario, digamos, agrícola, en donde las plantas son más susceptibles a digamos, estar expuestas a este tipo de plaga, o esto es independiente, digamos, una temporada fuerte de una producción o una temporada en donde uno dice, bueno, esta es la época en donde se tiene que realizar la siembra, uno cumple con los plazos, pero finalmente le afecta la plaga, o durante todo el año uno tiene que estar atento? En el caso específico de los nematos, cada género tiene como un rango de temperatura óptimo para su desarrollo, ¿verdad? Y también de humedad, porque ellos necesitan del agua para moverse y para vivir, ¿verdad? En el caso de la soja, para tener una idea. En el caso de la soja, ellos están en un rango de 25 a 27 grados. Esa es su temperatura óptima para cumplir su ciclo, ¿verdad? Pero que en unos 20, 22 días ya cumple un ciclo, ¿verdad? En 22 días. Ya, ¿verdad?
Eso es si hablamos de lo que ellos requieren a nivel ambiente, pero en realidad ellos se despiertan con el estímulo de la planta. O sea, la planta normalmente tiene un exudado, ¿verdad? Que les despierta a ellos, que les avisa que su alimento ya está. Claro, a eso me refiero cuando están más, Sí. más expuestas, más Sí, sí. susceptibles. Entonces, digamos, el periodo más susceptible de la planta es el inicial, porque son más tiernos y son más fáciles de atacar. Es donde uno tiene que estar más atento. Claro, o sea, entonces siempre todo tiene que ser preventivo. Y en el caso de la caña, Y la misma cosa, la misma cosa. es lo mismo. La misma cosa. Se habla también de lo que es el estrés al que se somete justamente la planta, Sí. lo que decía la temperatura. Todo esto tiene que ver a la hora de que pueda avanzar la plaga en sí. Todo tiene que ver, siempre es un sistema. O sea que cuando falla algo propicia otra cosa. O sea, siempre es un sistema. Si tenés baja humedad, tu planta sufre ese estrés, se debilita de alguna manera, o sea, no se desarrolla rápido su raíz o algo por el estilo, y eso puede facilitar a ser atacado más fácilmente por cualquier microorganismo, ¿verdad? Sabemos del trabajo del IPTA y del esfuerzo que realizan por parte de los investigadores con los que cuentan, pero las plagas también van mutando, son cada vez más resistentes. Suele generarse resistencia en el caso de hongos, bacterias, incluso insectos, ¿verdad? Porque por el uso repetitivo de un mismo principio activo, ¿verdad? Entonces siempre se recomienda también hacer una rotación de productos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, sí se ve que generan resistencia incluso las plantas a ciertos herbicidas también, ¿verdad? Las malezas, digamos. Pero en el caso del nemato no hay todavía, digamos, algo para hacer frente de manera directa. No, porque en ese caso específico no, porque no hay un producto químico que le llegue con eficacia luego para empezar, ¿verdad? No existe prácticamente. Si bien existen principios activos que se sabe que afectan a los nematos al entrar en contacto cuando ellos ingieren, ¿verdad? Pero todavía no se encontró una forma efectiva de que ese producto llegue en el campo, ¿verdad? No le funciona al sistémico ni tampoco el de contacto. Es importante aclarar esto porque siempre se habla de un universo de organismos que interactúan justamente y generan estos factores que finalmente puedan permitir la proliferación de plagas o también así la intervención correcta, como bien decías, de poder convivir con esto para hacer frente a este mal. ¿Es a eso lo que se apunta? Sí, a eso es lo que se apunta, exactamente. Ese es el concepto de manejo, ¿verdad? Okay. De que, por ejemplo, si tenés un problema en nematos, ¿verdad? Tu forma de convivir con esa plaga tiene que estar acorde con el resto de las necesidades de tu cultivo, ¿verdad? Tiene que estar acorde, no podés solamente enfocarte a controlar una cosa y descuidar el resto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la recomendación que se hace en este sentido? Desde el IPTA sabemos que existen varios profesionales en distintas áreas, como bien decías, para poder atacar ciertos aspectos, ciertas plagas. Sí. ¿Se recomienda tener una intervención necesaria durante todo el proceso o esperar a que surja un problema? ¿Cómo se actúa? Y normalmente no se debería esperar mucho, siempre los métodos efectivos de control son preventivos, o sea, uno va manejando, ya sea con aplicaciones calendarizadas, como te dije, rotación de cultivo, uno sabe que si pusiste tomate no puedes poner algo de su misma familia porque bueno, está fomentando a que ciertas plagas se establezcan en esa zona, ya sean nematos, hongos, bacterias, insectos, entonces ese tipo de manejo funcionaría para todo el sistema, como venía diciendo hace rato, ¿no? ¿Cómo hacen los productores que quieran contar con este tipo de asistencia? Sabemos que el conocimiento hoy día y la tecnología es fundamental a la hora de producir. Sí, bueno, el IPTA, aparte de contar con el servicio, ¿verdad? de análisis, hay productores o cooperativas, por ejemplo, que ya saben cómo realizar el muestreo y nos acercan directamente las muestras, ¿verdad? Okay. Entonces ahí, bueno, en la parte administrativa hay un costo X y nosotros hacemos el análisis y conteo y en el caso de ser necesario una recomendación. Okay. De esta manera ya se tiene un reporte. Es importante siempre que acerquen
sus muestras, ¿no? Sí, sí, así mismo. A partir Sí. de esto se toman evaluaciones y permite esto generar, digamos, programas de cómo avanzar. Claro, en primer lugar ellos entran en conocimiento de en qué situación están, ¿verdad? Y a partir de ahí si se solicita un apoyo, bueno, eso se puede ir avanzando sucesivamente con la parte administrativa y nosotros, ¿verdad? Ok. A partir de ahí se toman ya las intervenciones, ya Claro. sea aislamiento o, Claro. o de qué manera tratar esto. Sí, sí, totalmente. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Gracias por darnos todos los detalles. Y bueno, aprendimos mucho hoy. Imagino que los productores y los televidentes también. Y bueno, Ojalá. y es lo que buscamos aquí también en el canal de la producción. Dar ese salto y también ese apoyo a la producción desde un canal bueno que apuesta justamente a esto. Gracias por venir, ingeniero. Gracias, un placer.